gusto saludar en la línea de imagen informativa al padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México, y vamos a platicar sobre la preparación para la reapertura de los centros religiosos en los próximos días. Padre Aguilar, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo tu querido público. Gracias, padre. El gobierno de la Ciudad de México y algunas otras entidades que se encuentran en semáforo naranja están anunciando de alguna manera que en los próximos días ya podría darse esta reapertura en iglesias para que pues la gente pueda acudir ya de manera directa, supongo con distintas precauciones. ¿Cuál es el conocimiento que hay y cómo se trabajará para esta reapertura de los centros religiosos, padre? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos a la espera de que el semáforo indique que ya se pueden abrir los templos, por una parte, y por otra parte, de parte del señor cardenal de la Arquidiócesis de México, ha pedido que todos los sacerdotes tengamos la prueba de COVID, para que de esta manera, por una parte, estemos cuidados nosotros, y por otra parte, también estemos cuidando a los fieles que acudan a los centros religiosos. Como tú bien lo mencionas, las iglesias no podrán tener más del 30% de su capacidad en el semáforo naranja y más del 60% de su capacidad en el semáforo amarillo. Esto indica evidentemente que tiene que haber una sana distancia. Lo que se ha pensado es que las personas se alternen por bancas, una banca sí, una banca no, una banca sí, de tal manera que en zigzag puedan evitar este contacto directo. El sacerdote no podrá tener las hostias que consagre destapadas, sino totalmente cubiertas hasta el momento de la comunión. Será la comunión, no será la comunión en la boca, solamente en la mano, pero antes de entrar a la iglesia la gente tendrá que ser desinfectada, sanitizada, como se dice popularmente, y no tendrá contacto, por ejemplo, con los libritos o con los folletitos para las lecturas, no se tienen que repartir. Se invita a que no se cante, porque el cantar implica quizás arrojar saliva un poco más lejos, aunque tendrá todo el mundo que tener cubreboca en lo que se refiere a la misa. Sin embargo, hay otras cosas en las iglesias que no son solamente la misa, como Sí. por ejemplo bautismos. En el caso de bautismo se pide que sea solamente un grupo sumamente pequeño. El sacerdote no podrá tocar en ningún momento al niño, tendrá que tener algodones con alcohol en algún momento para ponerle el óleo en la cabecita, en el pecho. El agua también tendrá que estar desinfectada para que el niño no tenga ningún problema, pero sobre todo no tiene que haber este contacto físico. Las confirmaciones quedan suspendidas en este momento hasta nuevo aviso, porque es el señor obispo el que puede realizar las confirmaciones únicamente, y las confirmaciones pues generalmente sí tienen un contacto y son en grupos grandes. Entonces quizás se regrese más adelante con grupos pequeños, pero siempre con el señor obispo. En este momento no hay confirmaciones. Las primeras comuniones igual, en grupos pequeños o individuales, y los matrimonios también. Ya alguna gente empieza a reprogramar su boda, pero con grupos pequeños, con todos estos requisitos de sanitizarse, cubrebocas, y se pide que los novios estén también a una cierta distancia. Aunque algunos novios están alegando, nosotros nos vamos a hacer la prueba del COVID, vamos a llegar con la prueba en la mano, para que en ese momento podamos entregarnos los anillos, las arras, sin ningún problema. Sí. Entonces esto tendrá que estudiarse. Y por ahora todas las clases de catecismo, pláticas prematrimoniales, etcétera, pues están dando a través de estas redes sociales, vía Zoom y cosas semejantes. ¿Tienen algún registro, padre Aguilar, sobre las reprogramaciones que han tenido en estos, pues prácticamente 5 meses que se tienen de pandemia aquí, de emergencia sanitaria en México? Reprogramaciones de comuniones, de bodas, de confirmaciones, primeras comuniones. Es decir, que no sean que se tuvieron que cancelar Sí, o que se que tuvieron que algo. cancelar o posponer. ¿Cuál ha sido el cambio, el registro que se tiene a la fecha? Bueno, mira, es muy distinto porque cada parroquia tiene distintas solicitudes. Hay iglesias como San Agustín en Polanco,
en Santo Domingo, en Mixcoac, que casi sábado y viernes tenían ya llenas las agendas con matrimonios, con bautismos, y otras que no lo requieren tanto. Por eso es que no se tiene un conteo, pero sí podemos decir que simplemente de las celebraciones de fin de año, de kinder, de primaria, de secundaria, donde acudían cientos y cientos de grupos, pues sí son miles de personas las que han quedado sin poder tener este servicio. En el caso de su parroquia, padre, ahí en la colonia San Rafael. Pero en el caso de mi parroquia no es una parroquia muy solicitada para este tipo de eventos como matrimonios y bodas, pero sí es un lugar donde acudían 1,000 personas cada fin de semana a los cursos de psicología que damos gratuitamente. Entonces estamos hablando de cada semana 1,000 personas, evidentemente es un grupo fuerte. Pero lo que más nos duele a nosotros es que hay mucha gente que no ha podido tener los funerales para sus difuntos, sí, porque tú sabes que estos quedaron suspendidos, y de por sí una pérdida, y después no poder ver a tu familiar, que es lo que nos han dicho, es que ni siquiera pude verlo, despedirme, ni siquiera el cuerpo, me lo entregaron en una cajita ya hecho cenizas. Esto implica un acompañamiento tanatológico, y de hecho estamos brindando en la iglesia cursos de tanatología gratuitos para que la gente pueda superar etapas de pérdida de un ser querido, pérdida de trabajo y otro tipo de elementos. Pero hay otras cosas positivas. Por ejemplo, en el caso de mi parroquia, la misa de 9 de la mañana, pues es un grupo de 800 personas que acudían. En este momento, al transmitir la misa por YouTube, han llegado a ser 40,000 personas las que tienen seguimiento a esta misa, lo que significa que mucha gente, incluso muy mayor, que no utilizaba las redes para comunicarse, para estar en contacto con ciertos grupos, clases, pues se ha tenido que meter a estas redes para poder participar de los eventos religiosos y de muchas otras cosas más. Comentaba sobre las pruebas COVID que tendrán que hacerse todos los integrantes de la Arquidiócesis Primada de México. En el caso particular del arzobispo Carlos Aguiar Retes, ya se llevó a cabo esta prueba de COVID. ¿Cuántas pruebas se tendrán que hacer durante las próximas fechas previo a que reabran los centros religiosos, padre Aguilar? Bueno, las pruebas ya comenzaron, evidentemente, tienen que empezar por los más altos jerarcas, los obispos auxiliares y el cardenal, y después, de acuerdo a las distintas zonas que hay en la arquidiócesis, ya se comenzaron a dar las pruebas. Se suspendieron temporalmente porque faltó un poco de material, pero en las próximas horas nos dirán cómo se irán dando. Estamos hablando de aproximadamente 400 parroquias. Las parroquias a veces pueden tener 1, 2 o 3 sacerdotes, y algo muy importante es que la mayoría de los sacerdotes somos ya mayores de cierta edad, y lo que el cardenal también decía es que yo quisiera que ustedes no estuvieran en contacto con la gente, ¿verdad? Sin embargo, tú entenderás que así como si a ti te dijeran, tú que eres comunicador, no quiero que estés junto al micrófono. Sí, pues la cercanía que tiene el padre con la comunidad. Claro, uno se ordena precisamente para el servicio de la comunidad, y por esta razón, bueno, seguiremos los protocolos de seguridad que son importantes para nuestro cuidado y para no contagiar a nadie, pero sí estamos con el deseo de poder celebrar los sacramentos y tener esta cercanía con la gente, que no la hemos perdido porque, como te menciono, a través de las redes y alguna gente que acude a la parroquia en forma individual a pedir ayuda, pues nunca se le va a negar esa ayuda. Se estaría esperando que fuera este próximo lunes, 20 de julio, cuando reabran las iglesias, padre. Pues se ha ido retrasando, porque nos habían dicho que quizás hace 15 días, después se fue alargando, pero de acuerdo a lo que estamos viendo de los repuntes de contagios, lo que la iglesia quiere, y yo creo que también el gobierno, es que no haya contagios, porque también a la iglesia, aunque tú le digas a la gente, si es vulnerable, no se acerque, ¿tú quién crees que más se acerca a la iglesia? ¿La gente joven o la gente mayor? La gente mayor. La gente mayor, desde luego. Muchos de ellos dicen, padre, mire, a lo mejor ahorita no tengo trabajo, no puedo ver a mis hijos ni a mi familia,
estoy enfermo y todavía me va a negar la atención, el acercamiento espiritual. No, cuando yo quiero estar en paz y en todo caso, si llego a enfermar más, quiero morir en paz, ¿no? Y nosotros, aunque le decimos a la gente que trate de permanecer en casa, pues la gente también tiene un derecho a salir y también a decidir. Nosotros hacemos lo que está de nuestra parte, pero pues tú no puedes cerrarle la puerta a una persona que dice, padre, necesito sentirme un rato en la casa de Dios, quiero sentir un rato la presencia espiritual y un acompañamiento de parte de usted, ¿no? Pues esperamos, padre Aguilar, que en los próximos días se vaya retomando esta normalidad en distintos aspectos de la sociedad, particularmente en el tema de la reapertura de los centros religiosos. Estaremos muy atentos para estas recomendaciones que nos da, reiterárselas a nuestros amigos del auditorio, a las familias mexicanas que pues buscan acercarse a la iglesia en un momento muy difícil que enfrenta el país. Así es, pues yo te agradezco mucho esta oportunidad, recordarle a la gente que tanto en la iglesia, en la calle, en cualquier parte, el cubrebocas es importante, no pongamos en riesgo nuestra vida, que es uno de los dones más importantes que Dios nos ha dado, y sobre todo que nos unamos en oración para que estas vacunas que ya van apareciendo tengan las pruebas necesarias para que pronto puedan ser utilizadas por todo el mundo y termine esta etapa tan difícil que estamos viviendo. Muchas gracias, padre Aguilar. Muy buen día. Igualmente, que Dios te bendiga. Hasta luego. El padre José Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México. De entrada, 1,200 pruebas COVID se tendrán que hacer en las 400 parroquias, cada una de ellas al menos 3 sacerdotes y por supuesto los integrantes de la Arquidiócesis Primada de México, encabezada por el cardenal Carlos Aguiar Retes, previo a la reapertura de estos centros religiosos. 10 de la mañana.